Tenemos otro plan y bueno, venimos reflexionando, lo estamos haciendo cotidianamente, intentamos a través de este espacio salir de las trampas, de los anzuelos que nos pone también, entre otros, ¿no? La sobreinformación, ese caudal, ese tsunami diario cotidiano que nos inunda nuestros teléfonos, nuestra vida habitual, sobre todo quienes hacemos también periodismo, que no estamos exentos de esas confusiones y de esas trampas que es no poder pensar más allá de las coyunturas, de la noticia del día, de la semana. Bueno, intentando despejar un poquito de esa sobreabundancia de información, pensar un poco esta época y cuáles son los fenómenos que hacen que no podamos, por ejemplo, pensar por nosotros mismos, tratar de sacar otras conclusiones, imaginar, estimular nuestra imaginación política para poder salir de esta impotencia actual, porque de alguna manera este es el motivo que nos forzó a inaugurar este ciclo, estos episodios y estas conversaciones como la que estamos abriendo ahora con Juan Llosa, que es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba, es profesor de Filosofía del Derecho, investigador del CONICET. Tiene, entre otros temas de investigación, la autonomía y la democracia. Estuve escuchando algunas entrevistas, leyendo algunos de sus artículos y me pareció que era muy interesante para traerlo acá, a pesar de que esta tarde además vamos a estar conversando en este panel sobre el surgimiento de esta ultraderecha en la inauguración de la Escuela de Formación Política del Movimiento Verde Cordobés. Juan, buen día y gracias por este ratito aquí en el aire de una radio y muchas voces. ¿Qué tal, Fede? Buen día. Un gusto estar con ustedes y con tu audiencia. Bueno, un gustazo para nosotros. Mirá, eh, pienso un montón de temas, porque incluso escuchando y viendo tu orientación analítica, por ejemplo, me disparaba un montón de debates para hacer, porque, bueno, son a lo mejor escuelas distintas sobre las que podemos abordar un fenómeno. Me parece muy atractivo eso. Pero vos me proponías un título que en sí parece tan amplio que no sabemos a quién puede no sé, provocar, ¿no? Izquierdas y derechas, ¿por qué sería esto, para empezar, para arrancar, después tengo algunas consultas, ¿por qué sería esto un problema a pensar o algo a abordar, en este caso, en un programa o en una realidad política actual? Bueno, a mí, por una parte, porque me parece que usamos los dos términos como si supiéramos de qué estamos hablando. Por supuesto que yo me incluyo, no es que yo diga que sé de qué estamos hablando, sino que es algo sobre lo que me pregunto. Y no es obvio, ¿no? ¿Qué significa ser de izquierda, ser de derecha? Eh, y porque, bueno, por un lado, porque para mí la izquierda está viviendo una nueva crisis, digamos, una nueva derrota histórica, diría yo. Entonces tiene que repensarse profundamente si esto es así. Eh, y la derecha, porque bueno, es la que parece estar dominando todo el espacio político, prácticamente, la que tiene la iniciativa, la que tiene la rebeldía, eh, la que tiene la incorrección, y bueno, y aparte porque da un poquito de miedo, ¿no? Es bastante, o sea, yo no quiero decir que sea peligrosa, pero hay que pensar, por lo menos, qué peligros puede acarrear la nueva derecha, más allá de lo que ya estamos sufriendo, de los daños que ya viene haciendo. Mm. Entonces me parece, por un lado, que hay que pensar qué es la derecha, qué es la izquierda, y por otro lado, pensar qué tan peligrosa es la derecha, si realmente, por ejemplo, como muchos dicen, es una o no una amenaza para la democracia, y a la vez las personas que nos consideramos que tenemos una sensibilidad de izquierda, asumir si es que si se comparte mi diagnóstico de que estamos ante una nueva derrota histórica, ante una crisis realmente importante del pensamiento de izquierda y del pensamiento progresista, no solamente en Argentina, sino en el mundo, pero también en Argentina, y sobre todo en Argentina, que es donde más nos importa, y en Córdoba, ¿no? El Mm. pensamiento progresista en general, porque por ahí uno a la izquierda le identifica con
con el sector, digamos, la izquierda, el MST, digamos, ¿no? Digo, yo como progresista me siento un liberal de izquierda. Ujú. Eh, bueno, entonces, si estamos ante una crisis importante, este es el momento para pensar y justamente para espacios como el que se va a abrir esta tarde, lugar de reflexión, es un espacio interesante para discutir estas cosas, ¿no? Para repensar. Creo que es un momento de pensamiento, para después volver a pasar a la acción. Pero vamos a tener un rato, porque a mí me parece que vamos a tener gobiernos de derecha por un buen tiempo. Bueno, ahí ya aparece un primer dato, ¿no? Que tal vez se fue, lo decíamos recién, lo venimos exponiendo, tal vez desde hace demasiado tiempo, que se minimizó un poco la importancia de la batalla de ideas, por ejemplo. Se puso muy sobre la mesa estrategias, digo, desde el sector que podemos llamar nosotros, estrategias demasiado pragmáticas y sin embargo la derecha, a pesar y en contra de lo que intuitivamente algunos sectores creen, que los sectores que no veían cómo se fue creciendo, no solo apareció, digo, en redes sociales y a través de memes, sino que fue produciendo una actividad cultural, una batalla de ideas, que incluso de libros, editorial, que fue minimizándose desde el otro lugar. Me parece que ahí hubo un ninguneo por parte de los sectores progresistas, precisamente, a que, bueno, con pragmática, con lógicas de aparato político se seguía sosteniendo. Pero quiero ir a otro punto, tal vez que nos hace falta reflexionar y me parece nos podés aportar, que es este conflicto. Por ejemplo, digo, la izquierda o estos sectores progresistas estuvieron muy atados, estuvimos, si querés, muy atados a la idea del Estado como un lugar de producción de autoridad, un lugar de producción, y incluso tal vez, y hay que pensarlo ahora a la luz de los hechos, después del macrismo se pensó que volviendo a retomar las riendas del Estado se iba a volver a imponer nuevamente un sistema de ideas, de valores. Bueno, eso evidentemente no pasó. ¿Qué es lo que está pasando en esta época que eso no cuaja? O en todo caso, ¿qué conflicto hizo, por ejemplo, que en muchas juventudes ese conflicto, incluso con pandemia de por medio, se fue acrecentando, se fue haciendo más grande la brecha, ¿no? Sí, yo diría que, a ver, después de la caída del muro y con la extinción de la opción, digamos, de la izquierda soviética, ¿no? O sea, la idea de que la izquierda en el sentido fuerte del siglo XX estaba por la apropiación de los medios de producción. Esa era la idea de la revolución, era para hacer eso, para que los medios de producción se colectivizaran. Cuando esa idea ya deja de estar en el horizonte de posibilidades, la izquierda se repliega sobre la otra herramienta que también había desarrollado en el siglo XX, en los espacios donde no había ganado, digamos, la opción socialista, soviética, que fue la socialdemocracia y el estado de bienestar, ¿no? El estado de bienestar es una construcción del siglo XX, de mediados del siglo XX, que anduvo muy bien para sociedades que crecían mucho, industrializadas, con muchos trabajadores en blanco, legales. Y bueno, ahora vivimos otra realidad, ha cambiado el mundo del trabajo de un modo inimaginable, la mitad tengo los números exactos, pero gran parte del campo laboral lo ocupa gente que no está registrada, que no cobra vacaciones, que no cobra jubilación y que no la va a cobrar nunca. Y eh, la herramienta del estado de bienestar no fue suficientemente repensada y quizás creo que los gobiernos que estuvieron a cargo, incluido el kirchnerismo en Argentina, agrandaron el Estado, lo recargaron de obligaciones, hicieron de empleados, pero no lo hicieron más eficiente, ¿no? O sea, por ejemplo, una idea que a todos nos gusta, que es la ampliación de las jubilaciones para amas de casa, pero no había los fondos suficientes. Imagínate en el futuro, cuando se esté invirtiendo en la pirámide poblacional, cada vez hay menos jóvenes para sustentar a la caja, en relación a la cantidad de viejos que aumenta, eso no va a funcionar, no va a funcionar a largo plazo, ¿no? Entonces, básicamente lo que me parece que hay ahí es que la herramienta de igualación, porque la izquierda tiene siempre el concepto de igualdad atrás, ¿no? Uh-huh. El valor básico de la izquierda es la igualdad y la igual libertad también, ¿no? Eso hay que matizarlo, porque a veces se opone igualdad a libertad
Yo creo que el progresismo no valora la libertad. Pero lo que te decía es que la herramienta de igualación del progresismo, que fue el estado de bienestar, devino ineficiente y de hecho no generó igualdad. Y generó más pobreza en los últimos años. Y yo creo que no fue una pérdida en la batalla cultural, porque se dieron muchas batallas culturales, como por ejemplo la de los pañuelos verdes, como por ejemplo el feminismo, que son batallas que siguen vigentes, pero se perdió en la economía. O sea, básicamente la gente se empobreció, y la gente, digamos, aquellos a los que les hablaba el progresismo, que los laburantes, dejaron de ver en los espacios progresistas un lugar o una estructura política que los hiciera progresar. La idea de progreso para estos espacios está totalmente eclipsada, y es lógico que en ese contexto busquen alternativas que les prometen una mejor calidad de vida. Bueno, ahí me quiero meter ahora sí en los minutos que nos quedan, por lo menos en algunos debates que me picaron cuando escuchaba algunas entrevistas tuyas y tu perfil, desde la filosofía analítica, por ejemplo, a la cual yo pude estudiar en la carrera de filosofía y que debatíamos mucho, nos peleábamos mucho, porque además era hegemónica y entonces ya de por sí en mi facultad, en la Universidad del Litoral, y eso nos hacía poner un poco en batalla, ¿no? Y porque Era hegemónica la filosofía analítica, mira y en vos. filosofía Acá es sí, la hegemónica la carrera filosofía cuántica. increíblemente, ¿no? Porque al comienzo no, había una diversidad, pero fue tomando mayor relevancia cada vez más. Y entonces, bueno, obviamente a los que éramos jóvenes, entusiastas y militantes y queríamos un poco desestructurarnos, la filosofía analítica nos ofrecía un espejo con el cual pelear. Pero lo planteo en estos términos. Si hoy, a la luz de lo que estamos viviendo, que lo voy a poner en este título, la crisis de la racionalidad, porque muchos de los que creíamos, incluso viniendo de corrientes muy distintas, que la racionalidad, la posibilidad de construir una racionalidad común, que todos los humanos vayamos en una, podríamos decir, racionalidad comunicativa, si queremos, encontrar puntos en común y nos podíamos entender y demás. ¿Cómo reaccionás hoy? Digo, ¿está en crisis eso? ¿Tu aspiración sigue siendo, o la de la filosofía analítica del derecho, por ejemplo, en este caso, a que eso pueda rehabilitarse y todavía es un intento y una utopía posible? ¿O empezamos a ver que habrá que encontrar otros mecanismos, que las pasiones evidentemente están teniendo, y las emociones, en un desate y una manipulación, además, que se ejerce en estos tiempos? ¿Cómo manejamos esto en la actualidad? Y en el futuro, sobre todo, ¿no? Mira, ¿cuál es el futuro del proyecto ilustrado de que la sociedad se maneje racionalmente? No lo sé. Apuesto porque la razón y la discusión y la conversación genuina, informada, sea el modo en que diseñemos nuestras sociedades y pensemos nuestras relaciones mutuas. Pero cómo va a terminar esta deriva que parece ir en contra de eso? Hay un fuerte antiintelectualismo, por un lado, de parte de, por ejemplo, el gobierno actual, pero aparte la población o la ciudadanía, todos los más jóvenes, pareciera que con la sociedad de la imagen, de la pantalla, les cuesta mucho más desarrollar lecturas largas, les cuesta mucho más la atención, ¿no? Hay un problema con la economía de la atención, eh, que eso hace que cueste más aprender a argumentar y desarrollar argumentos y discutir de un modo que no sea el mero agravio o el meme, ¿no? El meme es como la gran herramienta de información de esta época, de transmisión de información, porque el meme es básicamente una porción mínima de información que se transmite, se contagia, ¿no? Meméticamente. Ujú. Como un virus, o sea, es algo que pasa, pero transmite información. Un argumento que es el ideal de la discusión racional que propuso la Ilustración, tipos como Habermas, me imagino que estás pensando en gente como él, Mm. es una cadena de conceptos, juicios que llevan un razonamiento, ¿no? Es mucho más elaborado que un meme, pero en el fondo también es un sistema de transmisión de información. Eh,
no sé qué va a pasar, sé que es un problema, el tipo de consumo. O sea, la democracia necesita ciudadanos que tengan pensamientos sofisticados, elaborados, que puedan reflexionar sobre cómo está funcionando la comunidad, y esto parece claramente tender a simplificarlo. Pero en el fondo son también cadenas de información. Eh, no sé si se puede hacer una sociedad, se puede sostener una discusión democrática, tendría que pensar que no, con una sociedad que vive en base, que se informa en base a memes. Eh, pero bueno, en eso Sí, estamos. tal No vez te hoy, sabré. tal vez hoy se lo ve desde esa degradación y me cuesta no verlo así, obviamente, de juzgarlo desde nuestra imagen de la racionalidad o de la democracia ligada a esa racionalidad comunicativa, puntos en común, a una lectura mucho más profunda. Ahora, vuelve una discusión tal vez platónica, ¿no? Entre la razón y la poesía. Y para Platón, bueno, también de la República tenía que expulsarse a los poetas, ¿no? Y hay algo, y lo digo un poco pensando desde donde estoy, desde las sierras, desde Capilla del Monte, que tiene sus características, y donde cotidianamente hay otras lógicas que aparecen, otros discursos que no son estrictamente los que a lo mejor estamos acostumbrados a incorporar en la democracia. La música, ¿no? Los pibes hoy, si hay algo de rebeldía todavía en la sociedad o en la juventud, aparece en relación a músicos, a artistas, a otros factores, ¿no? Que no parecen ser los discursos de 2 horas y media de Chávez o de Cristina apelando a la racionalidad. No sé, lo pongo en esos términos si, bueno, a mí por lo menos me produce esa crisis y ver de dónde va a salir. A eso me refiero, ¿no? Si saldrá y si puedo juzgar, por ejemplo, el meme desde un lugar que quiebre la democracia, o tal vez habrá algo de esa sátira que aparecerá, no sé, lo tiro ahí como hipótesis, no sé por eso cómo te resulta. Sí, mira, me parece que tu pregunta me hace pensar en el surgimiento, en la posibilidad de que en un sistema social como el nuestro, profundamente capitalista hoy en día, donde el capitalismo ha triunfado, donde ya prácticamente no queda espacio para la novedad política o económica por fuera, porque el capitalismo lo digiere todo, eh, sí queda espacio para lo nuevo, ¿no? Y estaba leyendo este librito de Mark Fisher, no sé si Ah, lo sí, conocés, claro, Realismo claro. Capitalista. Lo hemos comentado acá con los oyentes, sí. Tiene este subtítulo, No hay alternativa, ¿no? Y él comenta la película eh, eh, Children of Men, Niños del Hombre, ¿cómo se está traducido? Niños del Hombre, sí. Eh, en la que trabaja Clive Owen. Y viste, ¿te acordás de esa película? Han dejado de nacer niños. Entonces él le dice, bueno, lo que te está transmitiendo, y obviamente hay un desastre, una distopía, eh, porque la gente no tiene más esperanza, ¿no? Porque dice, bueno, ¿qué pasa? Le interpreta Mark Fisher como diciendo, ¿qué pasa en una sociedad cuando no hay posibilidad de que aparezca lo nuevo? Eh, eh, ¿Cuánto tiempo puede subsistir una cultura sin el aporte de lo nuevo? ¿Qué ocurre cuando los jóvenes ya no son capaces de producir sorpresas? Eh, Eso me hizo recordar tu pregunta. Sí, Yo no sé, no sé si estamos ante una sociedad que no dé lugar para lo nuevo. Estamos ante una clausura capitalista que yo creo sin precedentes, en el sentido de que no hay, de que la respuesta a la pregunta no hay otra alternativa que hacía Fisher invirtiendo la afirmación de Thatcher. Thatcher decía no hay otra alternativa. claro. A mí me parece que una respuesta de que sí hay otra alternativa se dibuja cada vez más en el horizonte. Es, ya no se ve esa otra alternativa, por lo menos seguro no la vamos a vivir si hay alguna otra alternativa. Entonces la pregunta es, ¿qué alternativa a lo nuevo hay o qué posibilidad de novedad hay dentro del capitalismo digital en el que estamos viviendo? Eh, no sé, la verdad que no te sabría, no tengo una respuesta porque No, yo, no, yo no tampoco puedo, arriesgué no puedo mirar preguntas. el futuro, ¿no? Pero, Sí, pero apuesto a que los jóvenes, a que todos, a que los grandes, los viejos, todos sigamos tratando de producir y crear en el espacio en el campo de posibilidades que dentro de este marco, que es bastante estricto, pero en el que yo creo que sí se puede seguir teniendo una actitud creativa, se pueden seguir teniendo vidas
alternativas, vidas que no estén completamente dominadas por los mandatos del capital y del consumo. Creo que esas formas de vida alternativas todavía se pueden sostener y que son formas creativas de vida. Otra cosa es si eso va a tener algún impacto en la arena política o en la arena comunitaria más amplia. Bueno, esa es la lucha. Sí, claro. Bueno, le sumo a esto, a Children of Men, el cuento de la criada, que lo estoy viendo. Me resistí mucho tiempo a verlo porque sabía que iba a ser crudo y estaba esperando un mejor momento histórico, pero eso no iba a No llegar, llegar. así que dije, lo veo ahora porque después va a ser peor, ¿no? Pero me parece que también ofrece algunos elementos en relación a esto, ¿no? A lo nuevo y a cómo algunas cosas que uno pensaba imposibles, bueno, se pueden transformar en posibles, ¿no? Sectores tan reaccionarios vayan tomando preponderancia, instalando frente a la ausencia de la esperanza, precisamente, ¿no? Porque ese es el caldo de cultivo y me parece que es a donde apuntamos. Bueno, y esta tarde también vamos a estar tratando de despertar eso, de estimular la imaginación política, de despertarnos de esta somnolencia, entender que hay cosas nuevas y que particularmente sentimos en las sierras, y por eso el Movimiento Verde expresa un poco esa cultura o esa contracultura serrana. Hay experiencias para mostrar que las cosas pueden ser distintas, que hay un modo de vida con ciertas libertades que nos podemos dar en estos tiempos y ejercerlas. Así que, bueno, con esperanza, sin duda vamos a cerrar esta nota. Juan, te agradecemos muchísimo, nos encontramos esta tarde, seguro que también volvemos a convocarte para este espacio, ¿eh? Un gusto, Fer. Dale, un abrazo grande. Ahí conversábamos con Juan Llosa, él es doctor en Derecho y en Filosofía del Derecho, profesor de Filosofía del Derecho en la UNC, aparte de investigador del CONICET. Nosotros nos estamos yendo, nos estamos despidiendo de este episodio de Tenemos Otro Plan. Ojalá que, como siempre decimos, hayamos dejado al menos una semilla para estimularlos a ustedes a pensar. Nada de lo que dijimos acá es cierto, nada de lo que dijimos acá ni siquiera podemos asignarle lucidez. Solamente intentamos disparar algo, promover la emoción y, si es posible, la provocación para que ustedes también del otro lado ejerzan esta potencia de pensar, sentir y actuar que nos da enorme libertad. Nos reencontramos la próxima semana aquí en el aire de una radio, muchas voces. Chao, que pasen buen día.